Muy buenas tardes y bienvenidos a Málaga TV, al magazín de PTV, que los lunes comenzamos con nuestra tertulia de actualidad, nuestro espacio veterano en la programación de esta casa de PTV Málaga, en el que hacemos un repaso a los temas más destacados de los últimos días y también cómo se inicia la semana en cuanto a la actualidad se refiere. Hoy vamos a hacer posible este espacio con los siguientes colaboradores, Damián Caneda y Rosario Luque. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Hola, Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos. Siempre me gusta recordar el teléfono de participación, que tenemos línea abierta en nuestro programa para que podáis sumar vuestra opinión a la que aquí nuestros colaboradores aportan. 951 15 0010, 951 15 0011. Vuestra opinión cuenta también en este programa y por eso que cada uno de los temas que vamos a ir abordando, pues os invitamos a que os suméis y que participéis en directo, dando también vuestro punto de vista. Y vamos a comenzar con un tema a nivel internacional. Donald Trump todavía no ha tomado posesión de su cargo como presidente de los Estados Unidos y ya popularmente podemos decir la está liando, sobre todo a través de redes sociales y con esa intención que tiene esos aires imperialistas, ¿no? De quedarse con Groenlandia, de anexionar Canadá a Estados Unidos, pero además sorprende, bueno, su propio hijo, Donald Trump Jr., ¿no? Pues ha estado en Groenlandia, supuestamente de viaje privado, pero ha compartido imágenes de ese viaje, uniéndolo a las opiniones del padre de que Groenlandia, que es una colonia danesa, pues que debería de ser por cuestión de Estado, de seguridad de Estado, pues estadounidense, así de Claro. de claro. Sorprende hasta cierto punto, ¿no? Yo creo que Donald Trump es ese tipo de dirigente político que sabemos cómo es, porque en los últimos años se ha manifestado diciendo barbaridades. Yo recuerdo cuando, por ejemplo, bueno, no vamos a hacer aquí un inventario de todas las cosas disparates que ha dicho Donald Trump, pero sí es verdad que se supera a sí mismo, ¿no? Ahora se ha superado todavía. Sí, yo creo que es un poco una estrategia de negociación simple pero efectiva, ¿no? O sea, tú pones unas posiciones maximalistas y a la hora de negociar, simplemente con renunciar a esas posiciones maximalistas tú estás cediendo y realmente no has cedido nada. O sea, hay un tablero global, una serie de intereses y ya Estados Unidos ha puesto Groenlandia en las cosas que él quiere. Su punto de mira. Sí, su punto de mira. Si en un momento dado hay que hacer una negociación con Rusia en Ucrania o tal, Estados Unidos, con no querer Groenlandia, ya parece que está cediendo algo. O sea, si ahora mismo esto avanzara, escalara, Sí. y Estados Unidos a la Unión Europea le cediera parar con el tema de Groenlandia, estaría dando una cesión sobre nada. Entonces yo lo veo un poco así. Yo en el tema de Groenlandia opino que la última palabra la deberían tener los habitantes de Groenlandia, ¿sabes? Pero creo que esto no va a nada. Esto es simplemente una toma de posiciones. Bueno, Damián, y lo de Canadá. Vamos a saludar a Ángel Nozal, que se ha incorporado también como colaborador esta semana, bueno, el de los colaboradores más veteranos que tenemos en esta tertulia desde hace ya más de un año y nos alegra verlo aquí también nuevamente. Ángel, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, y Canadá, Damián. Canadá, me ha hecho más gracia la respuesta de Canadá. Que incluso llegó en Twitter, bueno, en X, la antigua Twitter, llegó Donald Trump a pintar con los colores de la bandera americana el territorio de Canadá. Desde Canadá hay políticos que han dicho que ellos prefieren la opción de unirse con California y hacer un país que sea California y Canadá, porque tienen cosas en común con California más que con el Estados Unidos interior. Sí. Y me parece una respuesta graciosa, Sí. me parece una respuesta inteligente por parte de los canadienses. También lo veo como una fanfarronada. Me preocupan más los de Panamá, fíjate. El canal de Panamá. Eso sí no lo veo una fanfarronada, porque Panamá es un país artificial creado para esto, o sea, es un país que se segregó de Colombia en 1906, precisamente para tener un país pequeñito que poder tutelar para manejar el canal, y me parece que sí quieren un gobierno cuanto menos satélite, o sino una colonia para poder manejar Panamá. Eso sí lo veo real. Rosario, Donald Trump, ¿se ha superado a sí mismo o no? Totalmente. Yo creo que es toda una declaración de intenciones que ya nosotros adivinábamos cuando en las elecciones prometía a los norteamericanos su cambio de posicionamiento en el eje con Putin en el conflicto de Ucrania y de Rusia. También creo que ahí se desmarca también con esto que está declarando, pues que su posición no va a ser
precisamente amigable con la Unión Europea, sino que se enfrenta a ella, a sus intereses, porque recordemos que Groenlandia tiene lazos, no está ligada de manera colonialista en el colonialismo actual que todavía existe, e imperialismo a Dinamarca, ¿no? y a Europa. Entonces, bueno, a mí me preocupa mucho este personaje, que es verdad que muchas veces habla más de lo que hace, afortunadamente, pero lo que también me preocupa mucho es verlo a la interna, que no se nos olvide aquellas imágenes del asalto al Capitolio, y yo me pregunto cómo las democracias contemporáneas a día de hoy todavía no tienen resorte para protegerse de este tipo de personajes, porque la libertad no tiene que estar reñido con la protección frente a gente que es golpista y que es reaccionaria. Y además, para terminar, decir que recordemos que desgraciadamente por primera vez tenemos a un presidente del gobierno de Estados Unidos convicto, porque hace poco fue condenado, ¿no? Entonces, pues es peligroso. Estamos viendo imágenes del hijo de Donald Trump que, como decimos, hizo ese viaje, supuestamente un viaje privado, aunque luego ligó esa fotografía y esa imagen, parece que estaba respaldando a su padre. De hecho, en la cabina del avión llevaba una figurita del padre, lo hemos visto antes. Bueno, la verdad que yo creo que ahí lo estamos viendo, ahí está Donald Trump padre, en la figurita ahí en la cabina del avión. Los dueños del mundo, ¿no? Sí. Imperialismo, pero además mamporrero, podríamos decir. Ángel Lozar, ¿qué te parece todas estas intenciones de Donald Trump, que yo he empezado diciendo en el programa que se supera a sí mismo en cuanto a número de barbaridades y de despropósitos? Hay un libro muy interesante que se llama Guía del autoestopista galáctico, de John Adams, en el que el presidente de la galaxia tenía como misión fundamental el escandalizar a la galaxia para que la gente, para que los habitantes de toda la galaxia, no estoy hablando del Real Madrid, estoy hablando de la galaxia en la que vivimos, no pensara las cosas verdaderamente importantes, ¿no? Y puede ser que a lo mejor hay determinado tipo de cosas que importantes en las que no hay que pensar. Desde luego Donald Trump quizá quiera Groenlandia por dos razones, una seria, y es que no se le ocurra a Putin hacerlo de Ucrania, y otra menos seria pero muy dolorosa, claro, que los americanos, que saben hacer tantas cosas de todo como coaching y marketing y bombas y democracias y tal y cual, no saben apagar incendios. Claro, Groenlandia es difícil que se les queme. Entonces, pues a lo mejor por ahí van las cosas, ya que se nos va a quemar California, pues podemos llevar a los californianos a vivir a Nuuk. La verdad que las imágenes de ese incendio de California son impresionantes. Y queda un poco de pena que Estados Unidos, que dicen que es la élite del mundo, que luego no tenga sea incapaz de apagar el fuego en Los Ángeles. No estamos hablando, no estamos hablando de la América profunda. No estamos hablando de la América profunda. Estamos hablando de Los Ángeles. Totalmente. Bueno, al final yo creo que es un país de muchos contrastes, ¿no? Y que también tiene mucho marketing y se vende muy bien, pero que luego tiene mucho oscuro, más que claro, tiene mucho oscuro. Sí, que Estados Unidos también sabe lo que es salir con el rabo entre las patas, que es no digan sino en Vietnam y en otros sitios. Oye, y para terminar con el tema de Donald Trump y esa voluntad o intención imperialista, la comunidad internacional, ¿cómo debe reaccionar ante este tipo de declaraciones o de despropósitos? La Unión Europea ha sido bastante, vamos a decir, tibia, suave, no ha querido tampoco. ¿Hace bien la Unión Europea con no darle excesiva importancia, con no tener en cuenta esas declaraciones, o la comunidad internacional debe actuar de alguna manera parándole los pies a este señor, o sería contraproducente? Damián. Es que yo creo que no te lo puedes tomar en serio. Es que si te lo estás tomando en serio estarías saltándote el artículo 5 de la OTAN. O sea, si un país invadiese un país de la OTAN, todo el resto tendría que protegerlo. O sea, yo no me tomo esto como algo serio. Y creo que la Unión Europea se lo está tomando como, bueno, sin tomárselo en serio, como algo no real. Bueno, yo creo que hay que calibrar un poco, ¿no?, en la balanza hasta qué punto es, como decíamos antes, una fanfarronada y hasta qué punto es cierto. Evidentemente, Estados Unidos es una gran potencia internacional, militar, económica, y hay que intentar usar los caminos diplomáticos y, como decía el compañero, tomarse en serio lo que realmente se vea como una amenaza real. Pero también hay que tener en cuenta lo que yo decía antes, son gente muy peligrosa. Putin se atrincheró en el poder en Rusia y ahí sigue. Y está provocando conflictos en el este de Europa, y este señor, con el asalto al Capitolio, ya dejó claro que su intención reaccionaria va más allá muchas veces de las palabras. Entonces, tienen que ir jugando ahí con la inteligencia y diplomacia internacional y con la legislación pertinente para, por una parte, no tomarse muy en serio las cosas y
conseguir la diplomacia, solventar lo que sea, pero también plantarle cara en la medida en la que se pueda, porque recordemos que el poder de Europa frente a Estados Unidos pues tampoco es muy relativo. Entonces, bueno, tiene que conjugar así, pero recordemos otros líderes del pasado. A Hitler no se le paró las manos y no se le pararon los pies hasta que no invadió Polonia, y eso supuso una gran guerra internacional. Yo no quiero ser maragorera, por supuesto, y creo que en el siglo XXI las cosas se resuelven de otra manera, pero que no hay que subestimar el poder de gente así que llega a países tan importantes como Estados Unidos, porque son muy peligrosos. Tienen que ir ahí calibrando las posibilidades de cada sitio. Ángel. Bueno, Florida era una provincia española y la compraron los Estados Unidos. Florida, la de Miami o Miami, ¿no? Tampa y todos esos sitios. Y Alaska se la compraron a los rusos, es decir, que precedentes existen y no son de hace 10.000 años, sino reciente. Hay que recordar también que todo el sur de Estados Unidos, Texas, Luisiana, Arizona, California, bueno, perdón, California no, era México, y se lo anexionaron en 1800 y pico, o sea, 150 años, que tampoco es... No sé qué puede... La Unión Europea, mientras no profundice de verdad en la unión, en lo que es una verdadera unión, la de los ciudadanos, no la de los químicos, monetarios, la de los bancos, la de los banqueros, la de las grandes corporaciones, pues es un juguete en manos de las verdaderas potencias que son China, Rusia y Estados Unidos. La Unión Europea a nivel político está empezando a parecer un remedo de un chiste. Y claro, para defenderse de una posible invasión de quien sea, de Trump, de Putin, ahora mismo no tenemos Churchills, ni siquiera de Gaulle, ¿no? Esto pinta mal, sobre todo porque Damián ha dicho donde probablemente sí haya un verdadero peligro de invasión, que es Panamá. Porque obviamente si digo Groenlandia o digo que voy a invadir Australia, pues puede sonar a chiste, pero lo de Panamá suena mal. Bueno, vamos ahora a plantear un segundo tema en la tertulia de esta semana de Málaga TV, porque me ha llamado la atención, no sé si a vosotros habéis tenido oportunidad de echar un vistazo a los resultados de la encuesta que 40DB ha realizado hace pocos días para el periódico El País y para la cadena SER, y la conclusión de esta encuesta, de este análisis, pues viene a concretar que la mayoría de los españoles encuestados pues tienen una imagen negativa del gobierno actual, del gobierno de coalición de Pedro Sánchez y de Yolanda Díaz, ¿no? Del PSOE y de Sumar. Aunque, y esto es lo llamativo, hacen una valoración positiva de sus políticas. Un 69% considera que el gabinete que lidera Pedro Sánchez tiende a no cumplir con lo prometido, y 6 de cada 10 no lo ven receptivo ante las demandas de la sociedad o lo perciben como incompetente. Mayoritariamente los ciudadanos lo catalogan también como poco dialogante, pero atención, que sin embargo el mismo estudio, la misma encuesta, pregunta a los mismos encuestados por determinadas acciones, medidas de este gobierno de coalición. Bueno, pues muy positiva es la valoración de los encuestados, la subida del salario mínimo, la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas, otras políticas como por ejemplo la ampliación del subsidio de desempleo, las medidas contra la inflación o el bono de alquiler, pues tienen cuotas de respaldo entre los encuestados bastante importantes, con lo cual yo hay algo que no entiendo. No sé si tenéis vosotros un análisis que pueda un poco orientarnos de por qué la figura de Pedro Sánchez y el gobierno de coalición lo consideran incompetente, pero sin embargo las medidas que aprueban o sacan adelante, los encuestados dicen que sí, que son positivas. Hombre, a mí me sorprende que dice que el 69% piensa que el gobierno no cumple con... Incompetente y que no cumple con... Me sorprende muchísimo que haya un 31% que piense que sí, o sea, que el gobierno lo que promete lo cumple, porque no ha dado una. Y luego, de las medidas que estás diciendo, claro, yo también estoy a favor de la subida del salario mínimo. La reducción de jornada laboral no se ha hecho. Y el resto que me estás diciendo son medidas muy populistas que... ¿Quién va a estar en contra de que se dé un bono social? En una encuesta, ¿quién va a estar en contra de que se... De ampliación del subsidio. Evidentemente, todo el mundo que tú le preguntes, ¿estás de acuerdo con que se amplíe un subsidio? Sí. ¿Estás de acuerdo con que se suba el salario mínimo? Sí. ¿Estás de acuerdo con que se den ayudas sociales? Sí. ¿Te parece bien lo que está haciendo el gobierno? No. Pues que aparte de eso, que es propaganda del gobierno, han hecho muchísimas cosas mal. Entonces,
si esa encuesta parece muy dirigida, porque tú estás preguntando por la valoración del gobierno y te están diciendo lo que sienten, y luego estás preguntando por las 5 medidas populistas. Bueno, también me gustaría también añadir que el estudio también pregunta dentro de esas acciones o medidas el tema de la amnistía y al tema catalán, por ejemplo, ahí sí que mayoritariamente los encuestados castigan al gobierno de coalición, que es una de las medidas de las acciones llevadas a cabo por este gobierno. Y si le preguntas por la subida de las viviendas, si le preguntas por las dificultades de acceso al alquiler, si le preguntas por la subida de la cesta de la compra, pues te dirán otras cosas. Ángel, ¿cómo valoras estos resultados y esta encuesta? Pues valoro, bueno, me acuerdo mucho de Jesús Gil y Gil, en Marbella. Todo el mundo decía que era un ladrón y que robaba mucho. También pero decían luego que lo votaban mayoritariamente. Que los otros robaban más, ¿no? Y el tío ganaba por mayoría absoluta y ganó por mayoría absoluta hasta que lo metieron en la cárcel. Y fue un poco como Al Capone, no por lo que hacía en Marbella, sino por otros asuntos que debía tener, otros chanchullos que debía tener por ahí. Entonces, las dos medidas estrella de subir el salario mínimo interprofesional y rebajar, que se rebajará a 37 horas y media para el común de los mortales que no sean funcionarios, porque ellos creo que ya tienen 35, que es algo que yo no voy a entender nunca, porque no somos todos iguales, y unos somos más iguales que otros, ¿no? Pues la gente lo ve bien, luego no se dan cuenta de que si no hay medidas compensatorias, cada vez las cosas tardan más. Antes tardabas en ir al médico 6 años, ahora vas a tardar 7. Y si vamos a trabajar 30, bueno, yo ya no, porque ya estoy jubilado, ¿no? 37 horas y 35, y lo veo muy humano. Pero si me dicen que ahora me voy a jubilar en lugar de a los 65, a los 70 o a los 74, pues no sé, habría que analizar las cosas con un poco, no se llamarle populista, sino popular. Claro que todo el mundo tiene derecho a tener un salario más digno, pero si ese salario más digno no se adecúa a los precios de lo fundamental para un ser humano, que es el cobijo, la casa, el donde poder vivir, donde poder pernoctar, si el costo de la vida está subiendo de una manera tremenda, entonces nos estamos dando una continua subida de valores de cosas que al final no puedes alcanzar, porque yo te subo el sueldo, yo te subo el alquiler y te subo lo que te cuesta el pan o las naranjas, ¿no? Entonces habría que ver de qué forma o cómo formulamos que no repercutan estas subidas necesarias y humanas y necesarias en esos costos que al final hacen que sea una falacia, ¿no? Yo estoy a favor de la subida del salario mínimo interprofesional, me parece que es fundamental, pero estoy a favor de que se regulen los horarios, pero para todos, y yo creo que aquí el que trabaja como función pública no tiene que tener ni más derechos ni más privilegios que el que trabaja en el sector privado, en el sector del que no es Estado o ayuntamiento, y sobre todo pensar en lo que he dicho antes, de que la gente mientras me den, pues que me den, mientras no me toquen el bolsillo. Gil y Gil hizo lo que hizo, Marbella la endeudó para el resto de la vida de algunos, como la mía, Estepona también, y no pasó nada. Rosario. Bueno, yo creo que esta dicotomía entre lo que hace el gobierno y la valoración de las medidas reales que benefician y mejoran la vida de la gente y la imagen que se tiene del propio gobierno es una dicotomía que surge de analizar la política y de cómo muchos grupos y tal utilizan la política como lucha de poder en lugar de analizar qué medidas se toman frente a las crisis neoliberales y a los sistemas que el neoliberalismo establece, como subida de precios progresiva, especulación con la vivienda, etcétera, frente a la imagen que se da de un gobierno que se ha atacado desde el primer momento con la burocracia, las falacias de la derecha, etcétera, que por cierto, cuando ha estado en alguna crisis ha propuesto medidas. Claro, ¿cómo va a valorar la gente más positivo un ERE, como hizo el PP con Rajoy, a un ERTE cuando se hizo en plena pandemia? Afortunadamente en la pandemia ya teníamos un gobierno progresista y la gente en la realidad lo nota y lo valora. Lo que pasa es que el sistema de burocracia, empezando por el señor Núñez Feijóo, cuando pierde el juego parlamentario, que es en lo que se basa la democracia española, y dice, no soy presidente porque no quiero, y a raíz de ahí empieza la máquina del fango a dar una imagen negativa, que es lo que de manera simplista se transmite muchas veces a los ciudadanos, pero en las políticas reales ellos sí lo están viendo, ¿no? Eso sí, yo creo que dentro de este gobierno, que como decía yo, ¿no? Mientras que ellos hacen medidas valientes, transformadoras de la sociedad futurista, como el intento de la reducción de la jornada laboral, que ahora hablaré brevemente de ella, etcétera, el PP y Vox ni siquiera dan propuestas en el Parlamento Real de la gente, simplemente atacan a Pedro Sánchez y a los ministros de Sumar. Y decir, eso sí, que
que yo creo que de las medidas que se alegra la ciudadanía son esas medidas que pone en práctica el ala más progresista del Gobierno, que tú has repasado, y que el PSOE debería de ser mucho más innovador y más arriesgado en medidas de transporte, en medidas de vivienda que tienen el Ministerio, en medidas de Hacienda, etcétera. Y todas las medidas, el resto que hemos hecho, subida del salario mínimo interprofesional, el intento de reducción de la jornada que está bloqueando el ministro del PSOE, las ayudas, el proteger a la infancia de los medios digitales en las escuelas, intentar blindar la sanidad pública frente al intento privatizador de las comunidades gobernadas por el Partido Popular, pues la gente lo nota y eso sí lo ve como positivo. Entonces yo analizaría esto y pediría a la gente el sentido crítico que se necesita a la hora de valorar la política. Damián. Yo creo que lo peor que ha hecho este gobierno con diferencia es que ha creado unas clases sociales que antes en España eran pequeñas, había pequeñas diferencias de clase social y la ha ahondado totalmente. Yo creo que ahora mismo es mucho más fácil hacerse muy rico siendo rico y sin embargo las clases medias se han empobrecido muchísimo y ha creado dos clases sociales marcadas en España, totalmente marcadas para mí, que son los propietarios de vivienda y los que no son propietarios de vivienda. O sea, ahora mismo yo sí dividiría la sociedad en dos, o sea, el que es propietario de su vivienda vive de una manera y el que no es propietario vive de otra manera completamente diferente. Y esas diferencias sociales en España no las había. Cuando yo era pequeño, en mi clase, que éramos 45, te podría decir que prácticamente la totalidad de mis compañeros, sus padres eran dueños de sus casas, y si tú extrapolas a mi mismo barrio, hoy en día ya no son propietarios, muchos viven de alquiler y muchos viven en habitaciones. Antes vivían en habitaciones los estudiantes, ahora es una realidad que trabajadores vivan en habitaciones, que no sean propietarios. Se ha ahondado en la diferencia de clases en España muchísimo en los últimos 4, 5, 6 años, con un gobierno socialista y comunista, de los dos partidos que gobiernan, han hecho que haya una diferencia de clase brutal y que sea muy fácil enriquecerse en España, ahora mismo, a las clases altas, y muy difícil salir de abajo para arriba, lo cual me parece completamente increíble. Yo creo que ese análisis parte de premisas erróneas. La primera, porque las clases sociales han existido siempre y lo que ahonda en la diferencia social es el propio neoliberalismo capital, en el que ahondan las políticas del Partido Popular y de la derecha, empezando por la liberalización de la ley del suelo, que la hizo José María Aznar en 1998. Lo que pasa es que es lo que yo he dicho antes, ¿no? Que el PSOE no está haciendo políticas valientes para afrontar lo que produce la liberalización del precio del suelo que aprobó el PP, que es la especulación máxima y el incremento notable de los precios de la vivienda. Y después decir también que el tema de la redistribución social de la riqueza se haría de una manera efectiva con la subida progresiva de los impuestos a las capas sociales que más ganan, multinacionales, etcétera, algo que quiere poner en práctica el Ministerio, los ministerios de Sumar, pero a lo que se niega de manera sistemática, junto con la patronal, los gobiernos de derecha en España y la oposición aquí en nuestro país. Yo quería puntualizar de que hablamos de la época liberalizadora de Aznar. Aznar gobernó 8 años, después de él gobernó Zapatero 8. Después gobernó Rajoy y ahora lleva 7 años el PSOE con Podemos o con Sumar. Entonces me parece que ese llanto de la izquierda de que la culpa la tuvo el que estuvo menos tiempo han tenido para resolverlo. Y desde luego las políticas de la izquierda de tener al país con una deuda de 1.700.000 millones de euros que nos van a llevar a lo que llevó la Unión Europea a determinados países como Portugal y como Irlanda, y España no cayó en la época de Rajoy, quizá hubiera sido bueno que hubiera caído, para un ajuste para que las pensiones y otros gastos del Estado sean viables, es algo que no quiere ver la izquierda, porque la izquierda jamás entiende de cuentas. Son muy buenos gramáticos, pero muy malos aritméticos. Os voy a pedir, Rosario, terminamos contigo este tema muy brevemente porque tenemos más asuntos y vamos a hablar, por supuesto, también de pensiones, con unas declaraciones que han sido virales de Albert Rivera, del que fuera líder de Ciudadanos. Sí, decir al compañero que lo que tiene razón es que el PSOE no ha hecho nada, pero el que hizo la ley de la liberalización del suelo fue Aznar. En esto ahondó el señor Mariano Rajoy con una política neoliberal muy agresiva, que decía que además la culpa era nuestra por vivir por encima de nuestras posibilidades, que debido a eso y debido a que Zapatero no hizo nada y
el PP ahondaba en esas políticas especuladoras, surge en los movimientos sociales del 15M, del que deriva Sumar, y es verdad que tiene que ser el Ministerio de Vivienda de Isabel Rodríguez el que acabe con las políticas agresivas del PP, no solamente a nivel estatal, también a nivel municipal, porque en los municipios donde gobierna el PP la especulación y el crecimiento urbanístico es atroz, y es lo que provoca esa tremenda subida del precio de la vivienda en España. Bueno, vamos ahora a hablar de Juan Espada y ese paso atrás que ha dado el todavía actual líder socialista en Andalucía y exalcalde de Sevilla, que, recordemos, renunció a la alcaldía de Sevilla cuando le encomendaron pues el liderar el partido y ser candidato a la Junta de Andalucía, a la presidencia de la Junta de Andalucía. Bueno, pues Juan Espada, como ustedes sabrán, dio un paso atrás la semana pasada para que María Jesús Montero, la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, pues lidere el PSOE en Andalucía y sea la candidata en las próximas primarias, ¿no?, del Partido Socialista. ¿Qué valoración hacéis de esta medida, de esta acción o de este paso atrás que ha dado Juan Espada? ¿Entendéis que el Partido Socialista buscará otro perfil de cara a las próximas elecciones, que todavía falta tiempo, pero lo quieren, entiendo que quieren tener un rodaje y que bueno, el PSOE ha considerado, está sonando el teléfono, creo que hay gente con ganas de opinar de este tema. Ángel. Espada estuvo 7 años de alcalde en Sevilla y ganaba... Muy valorado, además, creo. Muy valorado, pero en Andalucía fracasó por las circunstancias que fueron. Estamos a muy pocos días ya. Pues es lo que hay, que cuando uno no llega a cumplir objetivos, pues los que están por arriba siempre echan culpa al remero, ¿no? Eso de sustituir a la gente, sobre todo a la gente que pueda hacer de alguna manera sombra al líder, no pasa solo en el PSOE, ¿eh? Yo me acuerdo de un montón de alcaldes de la Costa del Sol que han pasado a mayores sin mayor... Entonces, sí. Es así, es decir, o tienes una capacidad enorme de doblar tu cintura delante del jefe que te nombra, o no repites en las listas. Es lo que le ha pasado a Espadas, pero en este caso, insisto, a pesar de haber sido un alcalde querido y apreciado en Sevilla, no llegó a las expectativas que llegaba Susana. Susana era una líder a la que la gente, y Chávez, eran personas a la que la gente admiraba. A Espadas es que no lo conocen ni en su partido. A nivel Almería, a nivel Jaén, a nivel Granada. Tenemos llamada, buenas tardes. Hola, Guillermo y la compañía, muy buenas tardes. Buenas tardes, Manolo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aunque sea un poco tarde, feliz año nuevo a todos. Pues feliz año. Bueno, ¿qué valoración haces de ese paso atrás de Juan Espada y de que María Jesús Montero pues vaya a ser probablemente la candidata socialista a la Junta de Andalucía y la líder del PSOE en nuestra comunidad? Tú que sabes que yo conozco bastante bien, aunque ya milite en él, pero lo he hecho durante muchísimos años en el Partido Socialista. A Juan Espada le han enseñado la puerta de salida, como ha dicho el compañero Nozal, de manera, como se hace en política, de manera sigilosa, pero dice, mira, París se sabe. Cosa que, hombre, si alguien a nivel, digamos así, regional puede plantarle cara a la señora Moreno, eso sí que lo veo bien, es María Jesús Montero. Porque otra persona, sea hombre o mujer, meta aquí meta, el batacazo no lo va a pegar. También se lo puede pegar María Jesús Montero, pero un batacazo más leve. Y totalmente de acuerdo lo de Susana Díaz. Susana era la candidata. Pero lo que pasa, también le enseñaron, a Susana Díaz le hicieron más o menos lo que le hicieron a Pablo Casado en el PSOE, en el Partido Popular. Que llegó la que manda, la Ayuso, y dijo, mira la puerta. Y hablabas antes de una cosa muy curiosa de las valoraciones, las encuestas. Tú no dices alguna vez, y ya termino muy breve, alguien se ha parado a pensar el nivel de los políticos de este país. Y yo recuerdo los Guerra, Manuel Fraga, Miguel Roca, Julio Anguita, políticos que gobernaban para España, no para sus partidos. Después, claro, tenían sus luchas ideológicas. Pero tú ves el nivel de estos políticos que yo te he nombrado antes, Felipe González, Fraga, Miguel Roca, Anguita, y ves el nivel que hay ahora, y por Dios, es que, pero tanto de un partido como de otro, ¿en qué se pueden comparar Feijóo y Fraga? O
o Pedro Sánchez y Felipe González, o Susana Díaz, o Yolanda Díaz con Carrillo o Anguita. Son políticos que pusieron primero, por delante de todo, el interés del país. Primero España y después nosotros, y después nuestro partido. Pues Manolo, muchas gracias por participar y por ver el programa. Un abrazo. Un abrazo para vosotros. Un abrazo, feliz año. Oye, ¿veis cierta similitud en el discurso, en la manera de en la oratoria entre María Jesús Montero y Susana Díaz? Porque yo sí que encuentro muy parecido el discurso, la manera de pronunciarse, de dirigirse. Fue consejera, ¿no, María Jesús Sí, Montero? de Hacienda. A mí me prometió que iba a abrir el hospitalillo que tenemos en la Cala de Mijas 24 horas, yo se lo di así, que era alcalde yo en aquella época, sí. Y luego no me lo abrió ya 24 horas, ni los que vinieron después tampoco, ni los actuales. Fue consejera en la época buena del PSOE, ¿no? En la que no robaban, ni no hubo problemas de ERE, ni nada de eso. Me refiero que no es nueva tampoco, que no acaba de llegar de nueva. Tiene un recorrido, un bagaje ya, claro, sí. Es bueno que venga, porque todo el que se arrima a Pedro Sánchez, si tú ves, salvando las distancias, hay una foto de Stalin, se veía antigua, en la que se le ve rodeado de gente y luego a los años estaban todos muertos, literalmente. Si tú te fijas, todo el que se rodea de Pedro Sánchez es cuestión de tiempo que va cayendo. O sea, tú ves todo el que se le arrima, entonces yo creo que va a caer. ¿Que va a caer? ¿Tú crees que va a caer también María Jesús Montero? Por supuesto. Por supuesto, dice Damián Caneda. Por supuesto. Vamos a tener una llamada, pero yo preguntaría qué es lo que ha fallado con Juan Espada. ¿Por qué Juan Espada no ha cuajado su manera de hacer política a nivel de Andalucía, cuando como alcalde de Sevilla, incluso la oposición decía que era muy dialogante, que se trabajaba bien con él? ¿Qué es lo que ha fallado en Juan Espada a nivel regional? ¿No era el perfil adecuado? Yo creo que en estos momentos, desgraciadamente para mí, creo que para las políticas sociales en Andalucía, es el momento de Juanma Moreno, que vende la imagen de moderado, aunque es un señor que es negacionista, ha quitado las ayudas, muchas ayudas a las víctimas de violencia de género sin necesidad porque no tiene la ultraderecha al lado gobernando, está privatizándolo todo, pero creo que en esa contraposición ahora muy marcada, que vuelve el bipartidismo mucho, desgraciadamente para nosotras, entre PP y PSOE, creo que está colapsado y está solapado por la figura de Juanma Moreno, ahora mismo el PSOE en Andalucía, y creo que arrastra un poco la tradición y el haberse quemado el PSOE en Andalucía durante mucho tiempo. Y creo que lo que hace Pedro Sánchez es apostar por una figura fuerte ahora mismo en el Parlamento de España, por María Jesús Montero, que la dialéctica en el Parlamento es maravillosa, que yo creo que le da unos palos, por ejemplo, al señor Figaredo de voz tremendo, y es muy... Con la palabra es capaz de arrolla mucho, muy carismática. Luego ya como lo haga... Creo que tiene que convencer, porque las políticas en la Junta de Andalucía del PSOE distan muchas veces de las políticas obrera y de izquierda, que ahora mismo representa el ala más progresista. Por ejemplo, nosotros tenemos a nuestra parlamentaria Esperanza Gómez en el Parlamento, que con una política muy constructiva de izquierda y progresista y llevando propuestas, ha conseguido sacar incluso propuestas por unanimidad, fomentar la participación de ciertos grupos sociales en el Parlamento junto con la ciudadanía, y eso creo que el PSOE tiene que ganárselo, porque a día de hoy hay otras políticas de izquierda en el Parlamento de Andaluz, como yo decía, nuestra parlamentaria, por ejemplo, Esperanza Díaz, perdón, Esperanza Gómez. Ha fichado Esperanza Gómez. He mezclado el nombre de las dos. Sí. Esperanza Gómez, que hace una real política progresista y de izquierda, y no el PSOE ahora mismo en Andalucía. Tenemos llamada, buenas tardes. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo te llamas? Rafael. Rafael, cuando quieras. Sí, bueno, un saludo para todos. Y bueno, quería comentar lo de esto de Montero por Juan Espada. Sí. Yo creo que ya la señora Montero ya está más que gastada en el gobierno y en el partido central, ¿no?, del PSOE, por una parte. Bueno, ya toca bastante en Las Palmas. Yo creo que ya le toca un poquito de descanso y mandarla para Andalucía, ¿no? Luego han comentado una frase sobre la máquina del fango, en otro y parece ser que lo dijo Sánchez, ¿no? Y parece ser que era un poco evidente en algunos asuntos, ¿no? Porque meses después ha ocurrido lo de Valencia, sin aquitud, que ha sobrado fango, Y luego, en cuanto a las clases sociales, han comentado antes,
La clase media ha desaparecido, ya no existe. O sea, ahora la clase media no existe, existe, como han comentado, o pobre o rico, media pues nada. Y bueno, y ahora lo invento esto del presidente, del tema del plan de la vivienda, con otro invento que a mí me parece que bueno, ya se verá, igual que muchas cosas que estamos esperando ver. Pero bueno, me parece que la cosa está un poquito liadita, un poco liada, pero bueno, ya se verá. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias por vernos y por participar, por aportar tu opinión, ¿eh? Un abrazo. A vosotros, gracias. Buenas tardes, hasta luego. Bueno, compañeros, vamos a ir por cuestión de tiempo al punto 5, ¿vale? Y vamos a hablar de un informe que ha presentado Ecologistas en Acción en referencia a las ciudades más contaminadas por dióxido de carbono en España. Bueno, perdón, dióxido de nitrógeno. Bueno, pues según los ecologistas, Málaga estaría entre las ciudades más contaminadas por dióxido de nitrógeno según esta ONG, Ecologistas en Acción. Apunta que las capitales andaluzas como Málaga, Granada, Sevilla y Córdoba se encuentran entre las 9 ciudades más contaminadas por dióxido de nitrógeno. Pues bueno, esto al final es un perjuicio para la salud de los ciudadanos, ¿no? Algo habrá que hacer. Es verdad que ahora recientemente en Málaga capital han comenzado esas zonas en las que se limita el acceso a los vehículos muy contaminantes, sobre todo los antiguos, los de matrícula antigua, que contaminan mucho, pero evidentemente yo creo que esto, si es así, es un tema preocupante porque va en perjuicio de la salud de quienes habitamos estas ciudades, ¿no, Damián? Claro, es bueno dar el toque con esas cosas y fomentar la peatonalización de la zona, que se use menos, más el transporte público. Creo que es bueno que se señalen esas cosas y se tomen medidas correctoras. No sé cuáles, imagino que será debido al tráfico, ¿no? Porque Málaga tampoco tiene un peso industrial muy fuerte. Sí, pero si hay mucho movimiento de coche, claro. Por el tráfico. Sí. Pues sí, buscar medidas para reducirlo un poco sería positivo. Claro, yo creo que medidas como en su día puso Carmena en Madrid, ¿no? El estudio de Madrid Central y intentar cerrar a la circulación ciertos espacios, potenciar las zonas verdes de la ciudad, hacer caso a las políticas ecologistas, creérselo del cambio climático, fomentar el transporte urbano. Todo eso son políticas que se pueden llevar a cabo a nivel municipal y que, bueno, que creo que muchas veces las políticas neoliberales de los partidos populares, etcétera, bueno, pues van en sentido contrario y que hay que escuchar las directrices de la Unión Europea porque está en juego la salud de todas y de todos. El cambio climático y las consecuencias medioambientales hay que escucharlas y hay que apostar por una ciudad mucho más sostenible y más verde. Ángel. Bueno, Fuengirola, que es del Partido Popular y es neoliberal, desde Esperanza Oña, con la actual alcaldesa Ana Mula también, tiene el transporte urbano gratuito, que no es gratuito, lo pagamos entre todos, lo pagan entre todos los contribuyentes de Fuengirola, pero tienen una ciudad cada vez más limpia, cada vez más sostenible y cada vez más humana. Y es cierto que la mayor parte de los coches muy contaminantes son de gasoil, y la gente piensa, contaminantes que huele mal, pero es que el dióxido de nitrógeno ataca en las partes profundas de los pulmones. Todos hemos sabido lo que son los pulmones y lo que son las enfermedades pulmonares desde el COVID, de una manera agravada, y cuánta gente sufre la agonía de respirar mal, no solamente en Málaga, en ciudades como Marbella, Ricardo Soriano, la propia Fuengirola, que se ha beneficiado mucho, varios sitios de Mijas que conozco a la perfección, otros muchos municipios, que no es un capricho, que no es que los ecologistas otra vez, es que contamina mucho y daña además dentro de un sistema médico que funciona peor que hace unos años. Es decir, hoy a la gente que la vayan a asistir de problemas pulmonares, es que la gripe, que tal, que puntea, pero es que sabemos por qué resulta que repunta y por qué están apareciendo enfermedades nuevas que están asustando tantísimo a la gente, por una contaminación excesiva, porque tenemos un uso excesivo de vehículos dentro de los centros de ciudades a los que deberíamos acceder de otra manera. Y esa manera a la que debemos acceder es con transporte urbano gratuito que paguemos entre todos para darnos la libertad de vivir mejor lo que nos queda de vida. Bueno, pues interesante de luego esa reflexión. Vamos a ir a publicidad y regresamos enseguida porque tenemos más temas esta semana en la tertulia de Málaga TV. Hasta ahora. Publicidad muy cortita, ¿eh?
Continuamos en el magazín de PTV en Málaga TV y en nuestro espacio de la tertulia con Ángel Nozal, con Rosario Luque y con Damián Caneda, nuestros colaboradores de esta semana. Y vamos a abordar un tema que ha lanzado el Partido Socialista aquí en Málaga. Se ha solidarizado con los empleados del Centro Municipal de Acogida. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, pues el Partido Socialista ha denunciado que el actual equipo de gobierno del Partido Popular en la ciudad pues parece que quiere privatizar el centro de acogida municipal. Tenemos unas declaraciones de la concejala Carmen Martín, lo explica en el siguiente corte que vamos a poner, y enseguida vamos a ver qué opinan nuestros colaboradores. El Ayuntamiento de Málaga vuelve a privatizar un nuevo servicio dentro del área de derechos sociales. Hace unos años lo primero que hizo fue privatizar y cerrar lo que era la escuela infantil municipal, la única que teníamos en la ciudad de Málaga, y ahora pues le toca el turno al albergue municipal, y creemos que son los primeros pasos que se han ido dando para privatizar lo que son los servicios sociales. Entendemos que hay que salvaguardar los servicios sociales públicos municipales del ayuntamiento, que a la vez pone en riesgo el personal que trabaja en estas áreas. Bueno, pues hablamos de una posible privatización del albergue municipal, del centro municipal de acogida. Damián. A mí el hecho de que el albergue sea privado o público no me parece relevante. Me parece relevante el servicio que se ve en el albergue y la cantidad de gente que se afecte y que le vaya allí bien. Que el albergue esté gestionado por funcionarios o por personal de una empresa creo que no es determinante para la calidad. Entonces, no me parece ni buena ni mala la noticia. Necesitaría ver cómo lo hace la empresa privada para poder comparar si lo hacen mejor que unos funcionarios o peor. Hay muchísimas empresas privadas que lo hacen mejor que su homólogo en la pública, y hay públicas que lo hacen mejor que la privada. La mayoría de las veces, bajo mi punto de vista, es la privada la que lo hace mejor que la pública. Entonces, quisiera ver cómo se desenvuelve la privada y poder comparar. Ángel. Yo tengo que confesar que pienso que lo privado funciona en prácticamente todo muchísimo mejor que lo público. Sí. Que los que hablan así son gente que trabajan en lo público porque tienen privilegios de horarios y privilegios de sueldos que no tiene la gente privada. Mira, privado es un bar, es una peluquería, es un fontanero, y públicos son los que trabajan en lo mismo para el ayuntamiento, produciendo bastante menos. Privados son todas estas nuevas empresas de transporte ferroviario que valen la 10ª parte que lo que costaba Renfe antiguamente. Privados son las empresas de bajo precio, low cost de los aviones, que cuestan la 4ª parte de lo que cobraba Iberia. Privados son muchas cosas, es decir, los hospitales funcionan mal porque son públicos. Yo pienso que hay una dicotomía, pensando sobre todo, no creo que una contradicción. Pensar una cosa, porque cuando algo se privatiza, parece que privado es que vienen las grandes corporaciones norteamericanas, las que no saben apagar incendios. Cuando algo se privatiza, se hace a través de un pliego de condiciones que establecen funcionarios públicos a los que pueden acceder en concurrencia pública empresas que cumplan los ratios de productividad, los ratios de servicio, los ratios de precio que marcan funcionarios públicos en una mesa de contratación. Por lo tanto, cuando se viene lo público es lo que está arruinando España. Rosario. Bueno, yo creo que esto es el sum corda de los intereses especulativos y neoliberales de las políticas de derecha, que es hacer negocio de todo cuando los servicios sociales están ahí para que sean controlados y sean puestos en práctica por los servicios y los poderes públicos. Yo estoy totalmente en contra de la privatización de los servicios públicos. En los gobiernos municipales, en el balance entre ingresos y gastos, hay una partida que puede estar invertida, muy bien invertida, en estos servicios públicos, y la política del PP es totalmente lo contrario. La privatización, vertiendo bulos y mantras en contra del sector público, desmantelándolo desde una manera presupuestaria, porque le quita presupuesto, entonces precariza lo que es la inversión para ahogar el sector y que sea criticado por la sociedad, cuando es justamente lo contrario. Los servicios públicos ofrecen servicios de calidad, empleo estable y
y nada estacional, sino con estabilidad laboral, que es lo que reclaman, ¿no?, las políticas municipales sociales, y ya me parece, como decía, el sum corda especular con servicios tan sociales como los centros de acogida municipal, que ofrecen un servicio que debe de ser gratuito y debe de ser público, bajo mi punto de vista, que los sectores públicos salvan este país, la sanidad pública salvó a España de la pandemia, por ejemplo. Y entonces, bueno, pues si el respaldo municipal, autonómico y estatal es el que debería, es lo que asegura el estado del bienestar y es además el sistema neoliberal moderado keynesiano que tenemos en España según sistema constitucional, que la Constitución blinda y protege los servicios públicos en España. Me gustaría hacer un apunte. Me hace gracia ver en la pancarta que está CSIC y los funcionarios protestando porque se va a privatizar un servicio público. Esos mismos funcionarios hace poquito estaban manifestándose porque iban a tener que ir a la sanidad pública en vez de ir al Muface. Es curioso cómo quieren tener ser funcionarios y gozar de los privilegios de los funcionarios, pero quieren ir a la sanidad privada. O sea, no quieren ir a la sanidad pública y se manifiestan y van a la calle porque consideran que es mejor el servicio que le da la sanidad privada, pero no quieren eso para los demás. Entonces me parece una incoherencia absoluta. O sea, que haya gente defendiendo lo público y a la vez defiendan que los funcionarios tengan una sanidad privada. Me parece el colmo de la incoherencia de este país. Ese argumento es demoledor, sí. La verdad. La sanidad pública en España salvó a España de una pandemia. Es la mejor sanidad que existe. Eso pero está los funcionarios tienen la privada. Eso no es verdad ni de lejos. Bueno. Pero los funcionarios protestan si le quitan la privada, ¿sabes? Porque Muface, de hecho, es un organismo preconstitucional de 1975. Es decir, que lo que pasa que, bueno, dentro del funcionariado hay cada uno y cada grupo que tiene una opinión, una u otra. Eso sí, los funcionarios han ganado su plaza con muchos años de estudio, con muchos sacrificios. Con un esfuerzo totalmente. Están de acuerdo todo el que me escuche, sectores policiales, sectores de la educación, de la sanidad, y yo creo que en España lo que menos deberíamos de hacer es atacar a un colectivo que salva a este país, que trabaja sin muchos medios y saca la educación y la sanidad adelante, y que somos muchas y muchos orgullosos, y muchos niños que van a la pública, mucha gente que va a los hospitales públicos, y lo que necesitamos es más inversión para ellos de las entidades públicas y menos mensajes de la burocracia neoliberal. Sí, pagado con los impuestos de los autónomos. Lo dice la Constitución, que todos los funcionarios estado del vayan a la bienestar pública. para que haya. Antes nos quejábamos de la desaparición de las clases. Es que para que haya un estado del bienestar e igualdad de condiciones y de oportunidades en una democracia, lo aseguran los servicios públicos. Pues mira, vamos a enlazar, ha dicho Rosario el tema de las clases. Damián, recuerdo, no hace muchos minutos en esta tertulia esta misma semana, ha hablado que para él existen dos clases sociales en este país. Los que tienen o tenemos vivienda y los que no tienen vivienda. Se podría dividir en esas dos clases sociales. Bueno, pues atención al artículo que publica el diario La Opinión de Málaga del periodista José Vicente Rodríguez, que recomiendo, si podéis, que lo busquéis. El titular es: la escalada del precio de la vivienda en Málaga continúa con subidas por encima del 20%. Y voy a leer simplemente un párrafo de ese artículo de La Opinión de Málaga de José Vicente Rodríguez. Dice: la provincia de Málaga ha registrado un aumento de precios del 20,32% este pasado ejercicio, lo que la sitúa en el top 5 español de la subida, mientras que en el caso de Málaga Capital, ya no provincia, sino Málaga Capital, la subida ha sido del más del 24%, el 24,6%, lo que sitúa a Málaga Capital en el tercer puesto de encarecimiento en el ranking nacional. ¿Cómo puede ocurrir esto? O sea, que casi que la vivienda en Málaga Capital haya subido en tan solo un ejercicio, en 2024, en tan solo un año, un 25%, lo que no sube un sueldo. Es que es de locura, es que esto no se puede permitir. Por lo mismo que yo te estaba diciendo antes. Primero porque hay más demanda que oferta. Y después porque es más fácil hacerse rico. Si tienes acceso al crédito, puedes comprar vivienda, puedes alquilarla por encima de lo que te cuesta la hipoteca, porque los alquileres suben, el mercado ha subido, con lo cual estás dando acceso a comprar mucha vivienda. Y eso hace que haya mucha gente que su inversión ahora mismo la deposite en la vivienda porque es lo más rentable. El mensaje que das como sociedad, no tú, Damián, sino el mensaje que estamos dando como sociedad es: si puedes pedir crédito para comprar vivienda o si directamente tienes dinero, invierte en vivienda y exprime, asfixia
al pobre. inquilino. Es que eso no debería ser así. ¿Cómo soluciona eso? Ese es el mensaje. Sacando a la que estamos gente dando del como mercado sociedad. de alquiler. O sea, tienes que hacer vivienda. Para eso sí hacen falta fondos públicos. Tú tienes que hacer vivienda pública y sacar a gente del mercado de alquiler. No ayudar al alquiler, no dar ayuda al alquiler. No, tienes que hacer los propietarios. Entonces ya sacará a una persona del mercado de alquiler. Eso hará que baje el alquiler y que sea menos rentable invertir en vivienda. Y para eso se debe destinar el dinero público, no para hacer más funcionarios, haz más casas, que la gente necesita vivir. Rosario. Sí, decía un papá en Finlandia, que salió hace poco en la televisión, que él estaría encantado de pagar impuestos y con eso aumentara la ratio de profesorado y la educación pública en su país estuviese protegida. Yo creo que si esa mentalidad tuviésemos aquí, también ganaríamos mucho. Pero refiriéndome al mercado de la vivienda, tenéis toda la razón, ¿no? Yo creo que la política que empezó, como decíamos, en la especulación máxima con las políticas neoliberales del Partido Popular, vuelvo a incidir en ellas, a nivel estatal con Aznar en el 98, las políticas municipales del Partido Popular que toman todo como un negocio y la vivienda también, y la inoperancia del Partido Socialista, porque ya hubo una ministra de Vivienda con Zapatero y ahora tenemos a Isabel Fernández que no hace absolutamente nada. Coincido plenamente con el compañero que hay que hacer una política pública de vivienda, que consiste en hacer parques públicos de vivienda, en limitar el precio de los alquileres y de las ventas para que se cumpla el artículo 47 de la Constitución, que no lo decimos nosotras, lo dice la Constitución. Y precisamente las fuerzas que más nacionalistas, ¿no?, que erigen una bandera grandísima y después no respetan el artículo 47 de la Constitución. Hace falta una política valiente de vivienda que frene la atrocidad del mercado para asegurar el derecho fundamental de todas y de todos los españoles. Y la provincia de Málaga es la más azotada por estas políticas en todos los municipios. En mi pueblo especialmente es terrible. Se construye todo vivienda de lujo, se licitan parcelas públicas solamente para este fin, no se crean viviendas de VPO y entonces, bueno, pues allí es que nos tenemos que ir. Es que un niño de allí de Estepona, los jóvenes, el gran problema de la vivienda además ya no somos nosotras y nosotros, es que son los jóvenes que no van a tener posibilidad de comprarse o de alquilarse una vivienda en sus pueblos, ¿no? Ángel. Estando prácticamente conforme con casi todo lo que se ha dicho, había alguna cosa que puntualizar, hay que analizar diferentes aspectos, construir el máximo de viviendas, no cabe duda, las 50.000 que iba a hacer Sánchez, por ejemplo, debería empezarlas este año, que estamos en enero, y le daría tiempo para terminarlas para mediados del año 26. Que es cuando son las elecciones en la Junta de Andalucía, y entonces a lo mejor su Montero podría hacer la nueva presidenta. La campaña, claro, a Juanma Moreno. Pero hay diferentes aspectos que hay que analizar. Hemos hablado mucho de la vivienda extravacacional, la que se alquila turísticamente. Mucha vivienda cayó en el alquiler vacacional porque el que alquilaba a larga temporada se encontraba con que dejaba de pagarle el inquilino y se le convertía en un ocupa. Y que los juzgados tardan lo que tardan, 4, 5, 6, 7 años, entonces la gente ha sacado del mercado esas propiedades y las ha llevado a uno en que la gente no viene a vivir todo el año, sino que viene a vivir unos días y se van. Compromete mucho menos. Claro, si se arregla un problema tan importante como ese, pues a lo mejor no van a caer en el problema que van a tener todas estas viviendas vacacionales cuando se apliquen las leyes que restringen, como en Málaga capital, que si no tienes entrada individualizada no lo puedes alquilar, y a pesar de eso se alquilan, pero si un juez lo hace cumplir, lo cumplirán. Y luego hay otro aspecto que ya hemos mencionado otra vez en un programa como este. En municipios como Estepona, como Mijas, como Fuengirola, todas las nuevas promociones, urbanizaciones nuevas, que son muchísimas, en el caso de Mijas más de 100 urbanizaciones, no comunidades, no edificios, urbanizaciones, tienen que, por ley, tienen que reservar un 30% para VPO. ¿Y se hace? Cuando se trata de vivienda municipal, en el caso de Mijas, se están dando pasos decididos para hacer 500, que igual empiezan a finales de este año y terminarán para el 27. Siempre se intentan que terminen para antes de las elecciones. El tiempo entre elecciones y elecciones casi no existe, ¿no?, para los políticos. Bueno, el problema está en todas aquellas VPO que son privadas. Y ahí es donde tiene que tener fuerza el legislador a nivel autonómico, porque la vivienda es responsabilidad de la comunidad autónoma. Y donde tiene que hacer presión los alcaldes y los concejales para obligar que toda parcela que tenga que ser dedicada a VPO se construya en tiempo y forma, que son 4 años. Y si no lo construyen, que les expropien.
y que se construyan. No lo hacen, pero no lo hace ni la derecha, ni la izquierda, ni el porque centro. El propio Juanma Moreno lo que ha hecho es liberalizar y agilizar los trámites para las construcciones en vez de poner control a lo que se hace, sino que cambió la legislación el Estado central pandemia, que mete las narices donde no debe, lo puede meter aquí también. Juanma Moreno liberalizó en plena pandemia la construcción no solamente de vivienda y tal, campos de golf, etcétera, para que la burocracia fuera más avanzando y el papeleo menos para construir pero mucho eso más. No es verdad. Damián, una pequeña denuncia pública sobre un caso a raíz de lo que estoy diciendo. Mira, una conocida, una amiga mía, acaba de entrar a vivir de alquiler en una casa en Carranque. Paga 1.100 euros al mes, segunda planta sin ascensor, con un cartel así de grande en la puerta, diciendo que es una VPO y que no se puede alquilar. Entonces, no es solamente hacer VPO, sino tú le tienes que dar un seguimiento a esa VPO. O sea, si tú estás haciendo vivienda pública, asegúrate de que el destinatario de esa vivienda pública la usa para vivir. Y en el momento que esa persona deja de usar esa casa, que pase a otra persona que quiera vivienda pública. A ti no me consta que hay también edificios que son VPO, no todos, pero hay, y se alquilan estudiantes. De todas formas, creo, no sé si estoy seguro, o sea, no sé si estoy en lo cierto, pero creo que la VPO a partir de determinada, que tiene que pasar unos años para que pueda, 10 años para que pueda venderla o alquilarla. ¿Qué sentido tiene hacer una vivienda pública para que luego persona... tú, sí. Si tú quieres vivienda pública, toma vivienda Tendrían pública. que quitar eso de 10 años que no se pudiera. Si tú no quieres vivienda pública, es una ley que se ha quedado obsoleta. Sí, eso hay que modificarla. Y las de las VPO en general, pero no solamente corresponde y tú más, y la culpa la tienes tú, como decían en Valencia, la culpa los hago la tienes tú, no tú. Este es el problema de la vivienda, es un problema nacional. Totalmente. Y lo tienen que arreglar desde los dos partidos que gobiernan en la actualidad a los que gobiernan las comunidades autónomas y dejarse de y tú más. Porque este es un problema que si no lo saben solucionar los problemas que en la actualidad, los partidos que en la actualidad gobiernan en España, les va a pasar lo que en 2015 aparecerán otros partidos que sepan hacer lo que estos no saben hacer. Tienes razón, la culpa de los alcaldes locales del PP, de Juanma Moreno del PP y de la ministra de Vivienda que no está haciendo nada y no está escuchando las peticiones de Sumar que sí las está haciendo y las pone en práctica. De vivienda, por desgracia, tendremos que seguir hablando porque es un tema que va para largo y con, de momento, una solución que no se ve. No hay visos de que vaya a haber una solución que resuelva este asunto que afecta a mucha gente. Bueno, vamos a hablar ahora de la cesta de la compra porque ya hemos comenzado el nuevo año, 2025, y todo ha subido. Yo creo que todos lo hemos notado en los supermercados, en determinados productos, sobre todo que son productos básicos y que su IVA ha subido del 2 al 4%. Sí. Hablamos de productos pues como el aceite de oliva, que además ya sí tiene el IVA, antes se lo habían quitado para rebajar ese precio. Luego el pan, por ejemplo, la leche, legumbres, cereales, todos esos productos han subido del 2 al 4%. Luego, aceites de semilla y la pasta también vuelven a tener el IVA como estaban antes de la rebaja y pasan del 7,5 al 10%. Lo único que baja el IVA del yogur, que pasa del 10 al 4%. Pero atención, a comer yogures, dicen los compañeros. Pero el IVA de la luz, desde el 1 de enero, del 10% al 21%. Yo ya lo he dicho muchas veces en este programa y no me cansaré de decirlo, que creo que la luz, la electricidad, es un bien de primera necesidad. Sí. Yo diría que incluso más importante que el pan. Y sin embargo, el pan tiene el IVA del 4%, que me parece bien, yo incluso lo bajaría al 2%, pero que el IVA tenga un 21%, o sea, que la luz tenga un 21% de IVA, la electricidad es un bien de primera necesidad. Claro. El cine es cero, ¿no? El cine, la cultura, en este caso. El cine mantiene el 0% de IVA. No, todo es sabido que es mucho más importante el cine que encender la luz. Bueno, proteger la cultura también es importante. Mucho más que la luz. Lo que tiene que hacerse es protegerse, como tú bien decías, Diego, los productos de primera necesidad, que eso lo propuso Sumar cuando la crisis del coronavirus y cómo en esa crisis afectó a las familias vulnerables y el PSOE se limitó a limitar y a bajar el IVA cuando era una medida estacional que no iba a solucionar los problemas económicos. A la vista está que es que hace falta medidas
valientes dentro del gobierno progresista, más allá de las medias tintas del PSOE, que proteja la cesta de la compra, que limite el precio de los productos de primera necesidad, porque vivimos en un sistema keynesiano, un estado del bienestar, y el Estado y el gobierno tienen la potestad y las leyes para hacerlo. Es competencia de la ministra de Hacienda, lo puede hacer y evidentemente pues tener en cuenta que los precios suben por las leyes del mercado, por los conflictos internacionales y por no abordar políticas valientes, como decíamos, que no frenen el precio de los productos de primera necesidad. Pero el IVA de la luz lo recauda el gobierno, eso no es por necesidades de mercado. Claro, pues el gobierno en este caso, como es de primera necesidad, como dice Yolanda Díaz y como le dijo Sumar al Ministerio del PSOE, tiene y puede limitar el precio por ley, pero lo que no hace es eso, y lo que hizo momentáneamente es bajar el IVA de determinados productos, y entonces, bueno, pues como una medida además estacional y no es efectiva, pues así estamos. El PSOE tiene que hacer políticas de izquierda valientes. Pues a mí se me ocurre algo, perdona Damián, como lo público es tan eficiente, ¿por qué no llevan la agricultura, la ganadería, los transportes, los funcionarios? Lo estatalizamos todo y... Eso es una tontería demagógica. No, por favor. Si es que todo lo público es tan bueno y esto comer comemos todos los días y beberemos todos los días, ¿no? Creo que es una propuesta al aire. En la ganadería y en la agricultura no, porque hay que doblar el lomo, ¿no? Mira, Ángel, no te permito, te lo digo con mucho cariño, que digas que los funcionarios y las funcionarias no doblamos el lomo. Ha salido un estudio reciente que dice que la población, el sector laboral, que más horas extra hecha, no pagada, y soy testigo de ello, es el personal docente en los centros educativos públicos. Y además lo dijeron en cadenas a nivel estatal. Por lo tanto, creo que, y tú en el fondo, Ángel, sé que no piensas así, sé que respetas a los funcionarios. Claro que no pienso así. He sacado los pies del tiesto porque había que ponerle emoción al asunto, ¿no? Yo sé que tú no puedes pensar tan mal de los funcionarios que te rodean. ¿Tú has sido alcalde, Ángel? Sí. Y tú seguramente habrás trabajado codo con codo. Con muy buenos funcionarios y otros que no valen ni para esconderse. Pero como en todos lados, en todos los sectores. Hay empresarios y empresarias maravillosos, y yo voy a hablar de los maravillosos, por ejemplo. Damián. No voy a hablar Lo que sí tienen los funcionarios, comparado por ejemplo con nosotros los autónomos, es una salud mala. Porque si te fijas la diferencia de las bajas de un funcionario y un autónomo... Vuelvo a decirlo, sí. No consiento. No, yo no lo consiento. Yo te digo que digáis? tenemos una salud... O sea, pagar la cuota del autónomo te da una salud de hierro. Eso es una falacia. Sí, yo trabajo en lo público y yo veo a compañeros, yo trabajo en un claustro de 100 y pico de personas, 40, 45, y habrá algún malaje. Hay gente resfriada con mascarilla yendo a trabajar, gente con problemas en piernas, etcétera, yendo a trabajar por no dejar vacantes porque la Junta de Andalucía tarda mucho en mandar sustitutos, y así sucesivamente. Os voy a pedir, por favor, que vayamos al último tema de la tarde, porque lo hemos anunciado. Albert Rivera, el que fuera líder de Ciudadanos, del Partido Naranja, pues acudió al podcast del empresario José Elías, el podcast que se llama Búscate la vida. Habló, entre otros temas, de las pensiones y se refirió al sistema actual de pensiones pues de la siguiente manera. A mí lo que me mosquea mucho del tema de las pensiones, que lo he hablado y ahora con más libertad, lo reconozco, en política es muy complicado, porque si vas a decir una reforma, lo que decía antes te dice tu asesor, oye, no digas esto, que se cabrean los pensionistas. Pero bueno, ahora que para eso soy libre, ya que he dimitido, que sirva también para poder decirlo. Es que tiene un componente de estafa piramidal. La gente que nos está viendo pensará, bueno, yo cotizo porque esto es para mi pensión y esto a una cuenta que es mía. No. Cotizamos, autónomos, laboral, lo que sea, cotizamos a una caja que paga las pensiones vigentes, las que están ahora, pero que nadie nos garantiza que van a pagar las nuestras. Con lo cual pensamos el espejismo de que estamos ahorrando o contribuyendo para nuestras pensiones. No. Mañana viene un burócrata o una mayoría parlamentaria y dice, señores, la caja está vacía, que es como está, y ya no puedo tirar más de impuestos porque no se pueden subir más los impuestos. Bueno, yo creo que no. Alguno piensa que sí. Y señores, las pensiones hay que rebajarlas a la mitad. Y eso lo pueden hacer, o sea, el Parlamento lo puede hacer y no hay ninguna caja, ningún derecho adquirido, no hay ningún derecho reconocido en los tribunales. Con lo cual, si lo hacen, dependemos de que de aquí 10 o 15 años, 3 días antes de que te jubiles, te lo pueden hacer y no tienes un puto duro de pensiones. Entonces,
Quiero decir, esa consolidación es una expectativa de derecho, pero no es que yo tenga una caja con mi número donde pone Albert Rivera, número de seguridad social tanto, usted tiene 344.000 euros porque usted ha cotizado 38 años. No existe. Entonces, a mí me parece que tenían que tratarnos como adultos y debemos tratar a los ciudadanos como adultos y hacer un modelo de ese modelo. Oiga, usted tiene una caja que, mira, este es un número y todo lo que está metiendo su empresa va aquí. O lo que usted cotiza autónomo va aquí. Si usted cotiza menos, pues tiene menos. Si usted cotiza más, tiene más. Pero yo quiero saber cuánto tengo ahorrado. Yo quiero saber cuánto cuando tenga 58 años qué pasa, ¿no? Y eso hoy en día no lo tenemos. Entonces, el modelo de pensiones español es un modelo que nadie lo garantiza, pero que nos hacen creer el espejismo a todos de que está todo pagado, ¿no? Bueno, rápidamente porque estamos casi fuera de tiempo, pero esto mismo que ha dicho Albert Rivera, yo en concreto no dije lo de estafa piramidal, pero sí que en 2 o 3 veces que se ha tocado este tema en el programa hace ya bastante tiempo, sí que, y me reafirmo lo que digo, que creo que si un país como España no garantiza las pensiones y llega un momento en que no se pagan las pensiones a los contribuyentes cuando se jubilen, bueno, se puede liar gorda, evidentemente, pero creo que sería la mayor estafa que puede cometer una nación. O sea, que no le falta parte de razón o bastante razón a Albert Rivera. No, tiene toda la razón. A mí me da mucha rabia cuando un político o un dirigente empieza a cuestionar la viabilidad de las pensiones. Trabajen ustedes como tengan que trabajar, pero eso tiene que estar garantizado, porque si no es la mayor estafa que puede cometer una nación, un país. Tiene toda la razón, pero no solamente que no te garantice, Gestionen bien. Es que te puedes morir, me refiero. Es que mi padre, por ejemplo, te voy a poner caso en primera persona, cotizó 47 años. Y falleció joven. Tenía la pensión máxima, cobró la pensión 11 meses. Eso es una estafa. O sea, una persona que ha cotizado 47 años y que ha cobrado 11 meses es una estafa. Entonces, a mí, todo el que me pregunta, bueno, yo soy economista y todo el que me pregunta, pues tú, si puedes, tienes acceso, por ejemplo, los autónomos tenemos acceso, cotiza la mínima y te compra una casa. Porque si te mueres, la casa la seguirás teniendo. La podrá heredar tu hijo, podrás venderla, podrás hacer lo que tú quieras. Pero si te atropella un camión con 64 años, tú no tienes pensión, no tienes nada. La casa la seguirás teniendo. Entonces, es una estafa piramidal, es una ilusión. Normalmente las pensiones suben cuando gobiernan gobiernos progresistas y disminuyen o transmiten el mensaje que ha dado Albert Rivera, que debería de volver a la caverna de donde no debería de haber salido, cuando los políticos, la derecha gobierna y amenaza con no hay dinero para las pensiones, van a acabar las pensiones. Pues los constitucionalistas deben saber que el artículo 47 de la Constitución blinda y protege el derecho a las pensiones. Por tanto, si un gobierno, que suelen ser de derecha, dice que no hay dinero para las pensiones, que se generan con la cotización de todas nosotras de manera legal y directa, eso sí, sí podríamos ganar en transparencia, que nos fueran diciendo cuántas pensiones nos va correspondiendo a cada uno y cuánto aportamos. En ese sentido hay un simulador que se puede hacer, que pero te deberían mete en internet y en una página oficial y hay un simulador. Pero deberían de dar cuenta anual, a lo mejor Sí, los vale. gobiernos de lo De que cuánto nos corresponde, hay, de cuánto hay, las etcétera. pensiones, vale. Si eso se hace así, por ley, en España está asegurado, y el mensaje de personajes como estos lo que quieren es ir un poco mermando ese sistema de cotización que tenemos para decir, oye, que en cualquier momento nos la pueden quitar. Pues si lo quitan serán gobiernos como el que él quería representar en España y lo harán de una manera anticonstitucional y no legal, porque la Constitución en España lo protege. Terminamos con Ángel Nozal. Ángel. Yo echo muy de menos a Albert Rivera. Cuando él estaba en Ciudadanos, yo no era de Ciudadanos, y mucho del bagaje que llevaba a su alrededor, todas esas avispas que le rodeaban y que le llevaron a la tragedia del final del partido, ahora que se ha librado de ello, le echo mucho de menos, porque lo que ha dicho es un debate que hay que abrir inmediatamente, porque no es que no haya dinero, es que todos los años, a través de los impuestos generales, hay que poner un montón de dinero en la caja de la Seguridad Social para poder pagar las pensiones. Y no es que sea una estafa piramidal, es que tiene componentes de estafa piramidal. Y eso, como no lo hablamos, lo mismo que no hablamos que no te pagan la nómina de lo que se le paga por cuenta del trabajador a la Seguridad Social y a Hacienda, que de eso tampoco se habla mucho, si te entregaran la totalidad de tu nómina y tú tuvieras que pagar todos los meses a la Seguridad Social y a Hacienda, ya veríamos si algunos políticos eran tan como son. Bueno, Ángel Nozal, Rosario Luque y Damián Caneda, muchas gracias a los tres. Buen resto de semana. Gracias por venir. Igualmente, hemos echado un buen rato. Y nosotros vamos a publicidad, pero enseguida pues regresamos muy rápido. No os vayáis, que seguimos con más contenido esta tarde aquí en Málaga TV. Hasta ahora.
Y en los últimos minutos de nuestro programa vamos a abrir nuestra sección dedicada al sector inmobiliario, Tu Casa Málaga, y lo hacemos con Tu Casa Málaga, con nuestra empresa inmobiliaria de confianza. José Joaquín Roldán es su gerente y colaborador del programa. José Joaquín, buenas tardes. Buenas tardes, Diego, ¿cómo estás? Pues muy bien, hoy además venimos acompañados por otra cara visible de Tu Casa Málaga y Tu Casa Córdoba, Manuel Tirado. Él es el director del área de sostenibilidad de Tu Casa. Buenas tardes, Manuel. Buenas tardes, encantado Bienvenido de estar aquí con vosotros. al programa. Bueno, hoy vamos a hablar de varios temas, varios asuntos relacionados con la vivienda, pero antes de ir con esos temas, la actualidad manda, José Joaquín, hay novedades en cuanto a la legislación de vivienda se refiere, ¿no? Cuéntanos brevemente. Pues cada vez que vengo hay novedades. Hay En novedades, el último hay novedades. hubo y hay novedades, recién salió del horno. Eso. Hoy el gobierno ha aprobado unas medidas de apoyo, de ayuda, sobre todo al alquiler, tanto a los propietarios con el 100%, se supone que habrá que verlo, ¿no? Sí, el 100% de deducciones, sí. Y para el que alquila, ayudas también, pero lo que no entiendo es por qué a menos de 35 y no, por ejemplo, si tienes 36 años, claro. Una de las cosas que no tengo. Luego el segundo punto es liberación de suelo, dicen que van a liberar suelo, que los trámites los van a cortar, esperemos que lo hagan ya por fin. Y el tercer punto va con el tema de antiocupación, se supone que teóricamente van a hacer un control para que la ley, como tenemos el problema de que va tan lento y tal, sí, pues se supone que van a apoyar que los desahucios no se tiren, que no te puedan... no se eternicen y que un ocupa no se te quede en casa y que tardes 4, 5, 6 años en que haya un juicio y que puedas expulsarlo de tu vivienda. Como yo conozco un caso de una mujer mayor que se fue de vacaciones, cuando vino su casa estaba ocupada, y la pobre, pues imagínate, su pensión y todo. Bueno, pues vamos a ver en qué queda el desarrollo de esas medidas anunciadas por el Gobierno. También es actualidad que el Partido Popular ha anunciado en los territorios autonómicos donde gobierna una reducción del impuesto de transacciones patrimoniales, eso sí, a los menores de 40 años. Sí, teóricamente pasa del 10 al 4. Lo único que pasa que... Y entiendo que solo en la vivienda de segunda mano, porque claro, además el IVA lo recauda el Gobierno, en las viviendas de primera mano, nuevas. El partido, lo que es a nivel autonómico, solamente podemos hablar de ITP. De ITP, del impuesto de transacciones patrimoniales, correcto. Es decir, viviendas de segunda mano. Correcto, estábamos que en menores de 35 estaban pagando el 3,5 a día de hoy, los menores de 35 años estaban pagando el 3,5 y estaba deducido del 7 o el 6 si es vivienda habitual. Vale, y ahora se amplía hasta los 40 años. Hasta los 40 años. Perfecto. Bueno, vamos a hablar de sostenibilidad, porque Tu Casa Málaga y Tu Casa Córdoba, pues es una empresa del sector inmobiliario muy atenta a lo que ocurre en la sociedad, a las necesidades de la sociedad. Y en este caso, pues yo quiero que Manuel nos explique, bueno, como director de responsabilidad social corporativa de Tu Casa, cuéntanos cómo se aplica este concepto al sector. A ver. Pues mira, la verdad que en el sector inmobiliario hay mucho juego porque se brindan muchísimas posibilidades de trabajar la triple dimensión de la RCC, ¿no? Trabajamos a nivel medioambiental, tanto a nivel interno, desde nuestra gestión de residuos, nuestro programa de reducción de huella de carbono, nuestras patrullas medioambientales, como a nivel externo, intentando también sensibilizar a muchos colectivos de la importancia que es cuidar no solamente nuestro medio ambiente, sino trabajar también por el cuidado de la biodiversidad. A nivel social también estamos trabajando tanto a nivel interno con nuestros empleados y algunos otros grupos de interés como nuestros proveedores, y a nivel externo también nos da mucho juego porque tenemos un compromiso social en las ciudades donde operamos que nos lleva pues a establecer muchísimas alianzas con asociaciones a través de las cuales articulamos muchísimos programas. José Joaquín, ¿podrías poner algún ejemplo, alguna acción reciente que haya tenido un calado importante, una repercusión positiva recientemente? Pues bueno, principalmente nuestra campaña, tenemos una campaña que la verdad es que ha sido premiada a nivel nacional, ha tenido y era ni un escalón más, que era poder ayudar a personas mayores para pues, el problema de que no podían subir escalones, pues le cambiábamos una vivienda alta por una vivienda baja. Una permuta. Sí, vendíamos e incluso hacíamos el cambio o bien vendía ella y compraba con nosotros. Y luego fuimos mucho más agresivos, que ha sido ya con nuestro plan ASESA, famoso plan ASESA, que está en todos lados, incluso lo tiene del gobierno de España, lo están viendo desde muchos sitios, y la verdad es que es nuestro plan estrella, que cada vez me doy cuenta lo difícil que es habernos metido en ese melón, porque cada vez hay más
y más. Entre otras cosas, pues a una persona invidente le hemos vendido una vivienda hace poco y salió, bueno, salió directamente esa persona, le hemos ayudado y le hemos adaptado la vivienda lo mejor posible, pero nunca puede llegar a completarla y hacerla perfecta porque es imposible, pero por lo menos le hemos facilitado la vida. Y todas estas acciones, José Joaquín, ¿qué calado han tenido en los clientes, la receptividad que han tenido los clientes y la sociedad? Pues nosotros quiero pensar que somos muy queridos porque estamos ayudando a gente, la gente se lo agradece, el boca a boca, nos van directamente recomendando y la verdad es que incluso aquí en Málaga quisiera también abanderar nuestro plan ASESA y poder ayudar a todas las personas en Málaga que necesiten adaptar una vivienda para que pueda mejorar su vida. Tenemos que Tu Casa Málaga y Tu Casa Córdoba promueven la accesibilidad y la inclusión a través del plan ASESA, sí, que ha mencionado José Joaquín. Bueno, pues a mí me gustaría que Manuel nos explique por qué este proyecto o cómo este proyecto contribuye a pilares fundamentales de la sostenibilidad. Pues principalmente no dejando atrás a ese colectivo de personas que tienen desde problemas de movilidad, que no tienen que ser personas con una discapacidad física, las personas mayores cada vez tienen más problemas de movilidad y sobre todo también intentando cubrir a todas las personas que tienen hasta 5 tipos de discapacidades, que son las que podemos albergar dentro de nuestro plan ASESA, para que tengan la facilidad de tener una vivienda donde puedan desarrollar su vida cotidiana de la forma más cómoda y autónoma. Manuel, ¿y de qué forma ha conseguido Tu Casa Málaga y Tu Casa Córdoba pues, participar en eventos importantes a nivel gubernamental, institucional, además algunos de prestigio pues, a nivel internacional? Pues la verdad teniendo un compromiso sincero con la sostenibilidad, y ese compromiso sincero que es un encargo de José Joaquín y que se traslada desde arriba hacia abajo en todo el personal de Tu Casa Córdoba. Quisimos dar un paso adelante y empezar a trabajar bajo auditoría y certificación de instituciones internacionales, como puede ser el Pacto Mundial de Naciones Unidas, y firmando un compromiso real a la hora de gestionar nuestra trazabilidad, procesos, trayectoria, atención al cliente, todo eso guiado por las pautas de transparencia, ética y sostenibilidad que nos marca una institución como ella. ¿Qué es el Accessible EU, que se va a celebrar el 23 de enero y en el que Tu Casa va a estar presente? Cuéntanos. Pues es un importante evento organizado por Comisión Europea. El Accessible EU Center es un organismo dependiente del Parlamento Europeo, de la Comisión, que se encarga de esto justo que hablamos, no dejar atrás a las personas que tienen problemas de accesibilidad. En esta ocasión, el día 23, en Fitur, vamos a asistir a este acto que está un poco enfocado al diseño de las ciudades, pero visto desde 2 vertientes, principalmente turismo, pero sin dejar atrás la importancia que tiene el sector inmobiliario dentro de que una ciudad sea accesible. No queda ahí la cosa en cuanto a próximos encuentros económicos, gubernamentales en los que vais a estar presentes, porque incluso antes de esta cita en Fitur, del Accessible EU, vais a estar presente en el foro Davos, ¿no? En el prestigioso foro Davos, que eso será 21, 22 y 23 de enero. Bueno, no paráis, ¿eh? Increíble. Sí, 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 sí. Que una empresa tan chiquita esté llegando a esos sitios como estuvimos en Nueva York, en las Naciones Unidas, y ahora que nos hayan invitado al foro más internacional y más prestigioso del mundo, que es Davos, con una empresa tan pequeña, pues la verdad es que eso es increíble. Pues yo de aquí agradezco esas invitaciones, y lo que sí es verdad, te voy a decir que tenemos un problema gordo, porque es que no hay hotel en Davos. ¿Y cómo vais a participar entonces? ¿Dónde os vais a hospedar? ¿Lo vais a hacer por videollamada? No sé. No. Nosotros vamos a la aventura y luego ya veremos dónde. Bueno, buscaréis allí el hospedaje. No, lo que pasa es que si, por ejemplo, Argentina va con toda la delegación, pues se coge todo el hotel. Claro. Entonces, y Davos no es tan grande. Pararemos en Zurich y así tendremos que tener 2 horas todos los días de carretera, curva, de ida y de vuelta, y empezando a las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana empiezan los eventos. Que es echarle... Y en ese foro económico mundial de Davos, ¿de qué manera vais a participar? ¿Qué podéis aprender y también qué podéis aportar allí?
Bueno, sobre todo el estar en primera línea en donde se toman las decisiones más importantes del mundo, pues eso es impresionante. Las naciones más importantes a nivel económico están allí. Están allí. Y ya estuvimos en la del Pacto Mundial, que también fue en Nueva York, fue impresionante, donde se tomaron tres puntos. El primer punto, el más importante, el control a las nuevas tecnologías, que eso asusta un poquito. El segundo punto, el que las personas jóvenes den un paso adelante y cojan puestos de relevancia en las Naciones Unidas. Y el tercer punto, ayuda a los países más desfavorables que no terminan de poder crear empleo y no hacer que haga inmigraciones. Pues ya para terminar, pues dicen los compañeros que estamos fuera de tiempo, pero seguramente nuestros espectadores estamos diciendo que una empresa pequeñita, tu casa, pero que se está expandiendo, que está en Córdoba desde hace muchos años, ahora ha llegado aquí a Málaga, en fin, una empresa, vamos a decir, podemos decir familiar, sus trabajadores son una gran familia, pero una empresa familiar, y que poco a poco se está expandiendo y además con repercusión a nivel internacional, que sé que, por ejemplo, habéis ayudado incluso, por ejemplo, en Portugal, asesorando. A nivel de organización, ¿qué exigencias os piden para poder estar presente en esos foros a nivel internacional, en esos grandes eventos? Porque claro, a priori pensamos en el foro Davos y pensamos gobierno, instituciones y grandísimas compañías y empresas. ¿Qué requisitos cumplís para que vosotros podáis tener acceso a esos foros y a esos eventos tan exclusivos? Pues mira, vienen de diversas líneas, desde la participación en la revisión de marcos normativos a nivel europeo, por ejemplo, con comisión, hasta aportaciones técnicas dentro del sector con comisiones propias, por ejemplo, en Accesible EU, dentro de la Comisión Europea, y luego, sobre todo, trabajar con una metodología rigurosa en cuanto a medición de indicadores y reporte. Al final, con esto empezamos a elaborar y dar cumplimiento a políticas internas para que al final el desarrollo del negocio sea conforme a ese marco normativo que, aunque nosotros por ser PYME no estamos obligados, pero estamos intentando andar ya en ese camino. Y representa a España. Y representa marca España. Esto es marca España. Creo que somos los únicos, por lo menos, que yo tenga porque hablamos con Cristina, que es la presidenta del Pacto Mundial a nivel de España, incluso parte de Europa, y ella no tenía constancia de que iba alguien más, pero si viene alguien más, que no lo digan, porque... Pues Manuel y José Joaquín, muchas gracias. Tenéis un mes de enero intenso. Ya nos contaréis las experiencias, Muchas gracias. Aquí lo disfrutaremos. Por cierto, que recordamos que muy prontito, en Héroes de Sostoa, en la carretera de Cádiz, tu casa Málaga abrirá sus puertas para todos los malagueños y visitantes. Cuando podamos con todo, y queremos venir. Muchas gracias. Gracias. Bueno, nos marchamos ya y lo hacemos una recomendación para todos los que disfrutáis los canales de PTV y especialmente los que tenéis la aplicación de televisión en streaming de PTV Telecom, Zapi Televisión. Canal Buen Viaje emite esta temporada la serie documental Experiencias en Portugal. Con esta recomendación os dejamos. Gracias por acompañarnos y hasta mañana. Joao Copque no es un guía de viajes, pero no importa, porque el suyo tampoco es un programa de viajes. Vamos allá. Joao no viaja por Portugal, Joao vive Portugal. Es genial vivir esta experiencia. Acompaña al músico, surfista y buscador de sensaciones luso. Es gigante. A una experiencia totalmente inmersiva en nuestro país vecino. Wow, es brutal. Experiencias en Portugal, en Buen Viaje, el canal que te lleva más lejos.